Les ruego que abran sus Biblias en Juan capítulo 8. Ya estamos en el 8. Nos ha llevado 39 domingos llegar hasta aquí con este. Y vamos a ver los versículos del 12 al 21. Así que esta tarde continuamos con la serie sobre el Evangelio de Juan. Y para recordar y enganchar con lo último que habíamos visto, vamos a comenzar desde el versículo 11. Digan amén si están listos. Amén. La palabra de Dios dice así. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso era sobre la mujer acusada de adulterio. ¿Recuerdan? Fue el último sermón que vimos. Ahora seguimos con el pasaje de hoy. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como la luz en las tinieblas que resplandece, dice Juan capítulo 1, verso 5. La luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice también el versículo 9 del capítulo 1. Y hermanos, hoy hablaremos de esa luz verdadera. Voy a hacer una pequeña introducción antes de comenzar con todos los versículos que tenemos para hoy. Cuando Jesús era niño, vemos en Lucas capítulo 2, verso 32, que Simeón lo llamó luz para revelación de los gentiles y gloria del pueblo de Israel. Aunque Mateo registra también en Mateo capítulo 4, versículos 14 al 16, que su ministerio en Galilea era, dice la palabra, cumplir lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Hermanos, Jesucristo es la luz del mundo, como Él mismo lo declaró en el versículo 12 que acabamos de leer en este capítulo 8. Él es la luz del mundo. Pero hay una paradoja extraña sobre esto. Las personas aman la oscuridad. Aman la oscuridad que los ata. Aman la oscuridad que los esclaviza. Como un enfermo terminal que quiere su enfermedad, así ellos también quieren el pecado que les produce muerte espiritual y eterna. En Juan capítulo 3, verso 19,
Jesús explicó, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero quienes por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, dice Hechos capítulo 26, versículo 18, por medio del arrepentimiento y la fe, se convierten de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Reciben por la fe que es en Dios perdón de pecado y herencia entre los santificados. ¿Y qué ocurre? Dice la palabra en Colosenses capítulo 1, verso 13, que se han librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, volviéndose, ¿qué? Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 5 dice, hijos de luz e hijos del día, no de la noche ni de las tinieblas. ¿Por qué? Porque dice en Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, que Dios los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y finalmente dice la palabra en Efesios capítulo 5, verso 8, que quienes eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Hermanos, recuerden cuando vimos hace unos domingos atrás el pasaje de capítulo 7 de Juan, los versos 37 y 38, que Jesús se presentó como la fuente de agua viva, ¿recuerdan? Bueno, aquí en el pasaje que vemos hoy, en esta tarde, Jesús hace otra afirmación asombrosa de Él mismo. Dice que es la luz del mundo. Así como en la vez anterior, aquí también las palabras generaron gran oposición, generaron gran controversia, especialmente los líderes religiosos judíos, los fariseos. Hermanos, el pasaje que vemos esta tarde, de los versículos 12 al 21, lo podemos explicar en 5 encabezados. El primero, vamos a ver el lugar en donde ocurrió este conflicto. El segundo, la declaración que hace el Señor. El tercer encabezado es la acusación de los líderes. El cuarto es la respuesta del Señor a esa acusación. Y por último, el quinto es su anuncio de un juicio inminente. Así que vamos con el primer encabezado. Para esto les invito a leer el versículo 20 de Juan capítulo 8. O sea, empezamos de atrás para ubicarnos en qué lugar se desarrolla esto. Dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Así que el escenario o la ubicación en donde se desarrolló la confrontación del Señor con los líderes religiosos fue el lugar de las ofrendas del templo. Estas ofrendas, o sea, fíjense que no hace referencia a un edificio, sino al lugar de las ofrendas, que eran 13 receptáculos en forma de trompeta o cajas de ofrendas, ubicadas en la sección del templo llamado Patio de las Mujeres. Se llamaba así porque era la parte del templo más interna a la que podían acceder las mujeres normalmente. Cada caja de las ofrendas tenía una designación especial para saber cómo se usaría ese dinero para los impuestos del templo, en fin, para cada situación. Y fue en este mismo lugar en que Jesús observó después, en otro pasaje, que ya se van a ver en otros pasajes, cuando observó a esa viuda pobre dando su ofrenda de 1 centavo, que lo vemos en Marcos y también en Lucas. Fue en ese mismo lugar. El patio de las mujeres era un lugar ideal para la enseñanza de Cristo. ¿Por qué? Porque era público y además era muy ocupado, siempre había gente. El Sanedrín, que era la corte más alta entre los judíos,
se reunía en un salón cercano a ese lugar, casi a una distancia desde donde la voz del Señor se podría escuchar. Sin embargo, dice el versículo 20, nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Jesús siempre estuvo bajo el control soberano de su Padre y en su calendario divino. De modo que sus enemigos no podían hacerle daño antes del momento señalado. Vayamos con el segundo encabezado, la declaración del Señor. Leamos el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Como ya lo indicamos, esta frase aparece otra vez para ligar o para conectar este pasaje con el de Juan capítulo 7, versículos del 32 al 52, cuando en el versículo 37, Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Se conectan. Y más importante aún, esta es la segunda de las 7 declaraciones de yo soy que hay en el Evangelio de Juan y que revelan las diferentes facetas de la naturaleza de Cristo como Dios y su obra como Salvador. Juan ya había usado la metáfora sobre la luz para describirlo tanto en su Evangelio como en Apocalipsis, en donde encontramos, hermanos, en Apocalipsis capítulo 21, verso 23, que dice, Apocalipsis 21, 23, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y también en el Antiguo Testamento había abundantes alusiones precisamente a esta luz. Hay varios pasajes, pero por ejemplo, Isaías capítulo 60, verso 19, y me gusta cómo está escrito en la Nueva Versión Internacional, dice, ya no será el sol tu luz durante el día, ni con su resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna, tu Dios será tu gloria. Cuando Jesús decía ser la luz del mundo, claramente afirmaba ser Dios y el Mesías de Israel, que había sido enviado por Dios. ¿Cómo qué? Como la luz de las naciones. Así dice también en Isaías capítulo 42, verso 6, Isaías 42, 6, yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Hermanos, solo Jesucristo trae luz de la salvación al mundo maldito, al mundo caído por el pecado. Él es la luz de la verdad para la oscuridad de la falsedad. Él es la luz de la sabiduría para la oscuridad de la ignorancia. Él es la luz de la santidad para la oscuridad del pecado. Él es la luz de la alegría para la oscuridad del lamento. Y Él es la luz de la vida para la oscuridad de la muerte. Hermanos, la analogía o la comparación de la luz con la anterior metáfora del agua viva era muy importante en la fiesta de los tabernáculos. Porque, recuerdan, la ceremonia diaria de verter agua, que se hacía de día, tenía su contrapartida en la noche con la ceremonia de alumbrar con lámparas. En el mismo patio de las mujeres en que Jesús hablaba, alumbraban 4 grandes candelabros para iluminar el cielo nocturno como un reflector. Su luz era tan brillante que un escrito judío antiguo dice textualmente, no había un patio en Jerusalén que no reflejara su luz. Esto servía como un recordatorio
de la columna de fuego por la cual guió Dios al pueblo de Israel en el desierto, ¿recuerdan? El pueblo, incluso los líderes de mayor dignidad, danzaba eufórico alrededor de los candelabros durante la noche. Sostenían antorchas ardientes en sus manos y cantaban canciones de alabanza. Fue en ese trasfondo de la ceremonia cuando Jesús hizo el anuncio sorprendente de ser la verdadera luz del mundo. Pero a diferencia de los candelabros fijos y temporales, Jesús es una luz que nunca se apaga y una luz para ser seguida. Tal como Israel siguió la columna de fuego en el desierto, así Jesús llamó a los hombres a seguirlo. Hermanos, el que sigue a Jesús, como Él lo prometió, no andará en tinieblas del pecado, el mundo y Satanás, sino que tendrá la luz que produce vida espiritual. En Juan capítulo 1, verso 4, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Hermanos, los creyentes iluminados por Jesús reflejan su luz en el mundo oscuro. Dice Mateo capítulo 5, verso 14, ustedes son la luz del mundo. Efesios capítulo 5, verso 8, Efesios 5, 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Filipenses capítulo 2, verso 15, dice, ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Así que al encender ellos las antorchas y su llama brillante, mostraban algo de luz para el mundo. Pero nuevamente leyendo la declaración del versículo 12, cuando dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, y quiero detenerme un poco en esta palabra, sigue, el que me sigue. En griego es akolouteo y se usa a veces en un sentido general para hablar de las multitudes que seguían a Jesús. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, verso 2, donde dice, Juan 6, 2, y le seguía gran multitud. También en Mateo capítulo 4, verso 25, Mateo 4, 25 dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otro lado del Jordán. Y ya hay varios versículos más que se usa esta palabra. Pero también puede referirse más específicamente a seguirlo como discípulo verdadero. Por ejemplo, Juan capítulo 10, verso 4, Juan 10, 4, dice, va delante de ellas y las ovejas les siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Otro ejemplo es en Mateo capítulo 4, verso 20. Dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Ven la diferencia? En este contexto, el que me sigue o le siguen tiene el significado de sumisión completa a Jesús como Señor. ¿Me explico? Sumisión completa a Jesús como Señor. Dios no acepta, hermanos, corazones a medias para seguir a Cristo. O sea, recibirlo como Salvador, pero no seguirlo como Señor. De ninguna manera. Es Señor y es Salvador. La persona que viene a Cristo, la persona que viene a Jesús, lo hace en los términos de Él o no lo hace. Y hermanos, esta es una verdad que el mismo Jesús ilustró allá en Mateo capítulo 8, verso 18 al 22. Mateo 8, 18 al 22, que dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente,
mandó parar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Una ilustración más llamativa de seguir a Jesús, de este principio, se encuentra en el diálogo de Jesús con el joven rico. ¿Recuerdan? Lucas capítulo 18, versículos 18 al 27. Lucas 18, 18 al 27. Un hombre principal, o sea, un hombre importante, le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Si no hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hermanos, esto es una contradicción chocante. Es una contradicción absoluta con los principios del evangelismo contemporáneo, el evangelismo de hoy. Porque fíjense aquí, en realidad Jesús alejó a un afanado posible discípulo. El Señor no estaba interesado en hacer la salvación artificialmente fácil para las personas. Él quería que fuera genuina. Él quería y quiere lealtad absoluta, obediencia absoluta y sumisión. En Lucas capítulo 9, versículos 23 al 24, dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y pregunto, ¿qué es más difícil, seguir a Cristo? Es decir, caminar en la luz o dar tumbos y golpes en la oscuridad. Jeremías capítulo 13, verso 16, dice: dad gloria a Jehová vuestro Dios, antes de que haga venir tinieblas, antes de que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y que esperando vosotros la luz, Él os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Llegamos al tercer encabezado, la acusación. Para esto vamos a leer el versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Obviamente, hermanos, como era de esperar, los fariseos reaccionaron de un modo negativo a la afirmación de Jesús, de que Él era la luz del mundo. En lo que probablemente era una referencia en tono de burla a las palabras que el Señor había dicho anteriormente en Juan capítulo 5, verso 31, cuando el Señor dijo: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Entonces ahora le dicen: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Ven el juego de palabras? Claro, de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, cada hecho de un asunto legal
debía establecerse con el testimonio de 2 o más testigos. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 17, verso 6, Deuteronomio 17, verso 6, dice: por testimonio de 2 o 3 testigos morirá el que haya de morir. No morirá por el testimonio de un solo testigo. Así que, como era típico, los fariseos se negaron a considerar la posibilidad de que la afirmación de Jesús pudiera ser cierta. En su lugar, los despreciaron de forma arbitraria con un tecnicismo legal. Porque si vemos, hermanos, en realidad había otros que podían testificar de la veracidad de las afirmaciones de Jesús. Por ejemplo, Juan el Bautista, los 12 discípulos, la mujer samaritana, Marta, quienes testificaron la resurrección de Lázaro, las obras y los milagros de Jesús, las mismas Escrituras y sobre todo los demás, el Padre. Así que no hay ninguna contradicción entre las palabras de Jesús aquí y las que pronunció allá en el capítulo 5, versículo 31. No era el único testigo que podía verificar sus afirmaciones, como alegaban los fariseos. La respuesta escéptica de los fariseos muestra cuán torpe es la incredulidad. Nunca se convence. El que es incrédulo va a seguir incrédulo y no importa la cantidad de evidencia con que se le cuente. Jesús hizo milagros que nadie en la humanidad, en la historia de la humanidad, había hecho. Aún así, como dice la Biblia en Juan capítulo 12, verso 37, Juan 12, 37, dice: a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. No obstante, Jesús prometió a quienes buscaran sinceramente la verdad, en Juan capítulo 7, verso 17, Juan 7, 17, dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esto nos lleva al cuarto encabezado, que es la respuesta del Señor. Vamos a leer del versículo 14 al 19. Juan 8, 14 al 19. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no sois yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Fíjense, en respuesta al asunto del único testimonio, respondió Jesús y les dijo, en el versículo 14, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Obviamente, el testimonio de una persona puede ser cierto. Aún así, nadie más lo va a corroborar. La exigencia, hermanos, de 2 o 3 testigos pretendía obviamente establecer la verdad en una corte legal. Lo que Jesús dijo era la verdad en completa perfección. ¿Por qué? Porque Dios es verdadero. Como dice Romanos capítulo 3, verso 4, Romanos 3, 4 dice: antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Obviamente no necesitaba de testigos, ¿verdad? Pero
De todas maneras, el Señor Jesús dio tres evidencias que respaldaban la veracidad de su testimonio a sus enemigos, cada una relacionada con su deidad y que precisamente era lo que más escandalizaba a los líderes judíos. Primera evidencia, Jesús respaldó su afirmación refiriéndose a su origen y destino divinos, dos cosas que ignoraban los fariseos. Por lo tanto, estaba calificado para testificar sobre él, pero ellos no. Les dijo en el versículo 14, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. El Señor siempre fue consciente de su origen y de su destino celestial. Siempre. En Juan capítulo 16, verso 28, Juan 16, 28, dijo, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Su conocimiento, hermanos, y su omnisciencia divinos confirmaban completamente su testimonio. Por otro lado, sus oponentes no tenían ese conocimiento. No sabían, obviamente, de dónde venían y a dónde iba. Al igual que la multitud, creían que sabían, pero estaban terriblemente equivocados. De hecho, si no sabían en dónde había nacido, aquí en la tierra, como lo testifica en Juan capítulo 7, ¿recuerdan? Versículos 41 y 42 y el 52, ni hablar de su origen celestial. Entonces aquí Jesús expuso su ignorancia cuando declaró, en el versículo 15, vosotros juzgáis según la carne, es decir, de acuerdo con las normas terrenales, o sea, como hombres pecadores de un mundo caído. No solo no entendían nada de su origen celestial, sino que tampoco era correcto lo que creían saber de él. Así que su juicio era limitado, era un juicio superficial, era un juicio errado. Es más, orgullosos, arrogantes y con pretensiones de superioridad moral, no pusieron atención a la advertencia anterior del Señor cuando les dijo allá en el capítulo 7, verso 24, le dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Ellos, como paganos, de los que Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 1, verso 21, no conocieron a Dios mediante la sabiduría, dice ahí. Jesús, dice la palabra, era para los judíos un tropezadero. 1 Corintios 1:23. Eran lo opuesto a lo que el apóstol Pablo, quien les escribió a estos mismos corintios, en 2 Corintios capítulo 5, verso 16, dijo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos así. Vemos a Cristo por quien Él es en realidad. Porque los creyentes tenemos, hermanos, comprensión espiritual e incluso podemos ver la eternidad y la espiritualidad en las almas de otras personas. Ahora, hay dos maneras de entender la declaración del versículo 15, cuando dice, yo no juzgo a nadie. Podría significar que a nadie juzga según la carne, o sea, por lo superficial o por lo externo, como sí lo hacían los fariseos. O la otra es que el Señor habría querido decir que no juzgaba a nadie, pues como dice en Juan capítulo 3, verso 17, Juan 3:17 dice,
No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Claro. Sin embargo, Jesús juzgará al mundo en el futuro, a la humanidad en el futuro, como dice Juan capítulo 5, verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo. El segundo respaldo a la credibilidad del testimonio de Jesús tiene su base en su naturaleza divina, de la cual es partícipe el Padre. El Señor, fíjense que prosiguió diciendo en el verso 16, dijo, si yo juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. O sea, nuestro Señor Jesucristo afirmaba la igualdad esencial con el Padre al insistir que era uno con Él. En Juan capítulo 5, verso 17, hizo una aseveración, una afirmación similar. Dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En el versículo 18, enojados, dice que los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era Dios y que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que el testimonio de Jesús era verdadero porque Él tenía la misma naturaleza del Dios vivo y verdadero. Juan capítulo 10, verso 30, Juan 10, 30 dice, el Padre y yo uno somos. El Padre y yo uno somos. Entonces la defensa final de su testimonio propio fue una refutación al falso alegato de los fariseos, según el cual él era su único testigo. En la ley a la cual ellos apelaban y se aferraban, está escrito obviamente que el testimonio de dos hombres es verdadero, como dice en Deuteronomio capítulo 17, verso 6. Dice, pero por testimonio de dos o tres testigos morirá el que haya de morir, no morirá por el testimonio de un solo testigo. Entonces el Señor, reforzando la afirmación que más enojaba a sus enemigos, aportó dos testigos con su declaración. Dos testigos. Dice en el verso 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. ¿Y quién es el otro? El Padre que me envió para dar testimonio de mí. En perfecto acuerdo, el Padre y el Hijo, las dos personas de la Trinidad, dan testimonio de la veracidad de las afirmaciones de Jesús. Él llamó a Dios como testigo de la validez de sus afirmaciones, pues si en realidad Jesús está en esa relación, como dice estar con Dios, ningún hombre está en la posición de dar testimonio. Ningún testigo humano puede autenticar la relación divina. ¿Me explico? Obviamente, como era predecible, ni siquiera eso fue suficiente para los fariseos. Claro, pensando en términos humanos, ellos le dijeron en el versículo 19, ¿dónde está tu Padre? Seguían en su ignorancia. ¿Dónde está tu Padre? ¿Qué indicaba esta pregunta, hermanos? Tal vez le pedían ver a José, quien probablemente había muerto en ese momento, para probar que Jesús tenía un Padre terrenal. ¿Sería esa la pregunta? O a la luz del versículo 41, ahí en el capítulo 8, dice que nosotros no somos nacidos de fornicación. Tal vez estaban intentando insultarlo por hijo ilegítimo. Bueno, cualquiera fuera el caso, el punto es que lo rechazaron. Pero la respuesta de Jesús fue simple y devastadora, simple y contundente. Versículo 19.
Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceráis o conoceríais. El solo hecho de pensar de esta manera probablemente, o probaba realmente, básicamente, que no conocían al Padre. No conocéis, no me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Claro, no conocían al Padre. Mateo capítulo 11, verso 27, Jesús dijo, Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, quienes rechazan al Hijo dan prueba irrefutable y sin dudas de que no conocen al Padre eterno. Quienes rechazan al Hijo, quienes rechazan a Cristo Jesús, dan prueba irrefutable y sin dudas de que no conocen al Padre eterno. Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Aunque los fariseos se enorgullecían de conocerlo, en realidad eran ignorantes de la realidad espiritual. Estaban ciegos por la dureza de sus corazones. Estaban muertos espiritualmente. Y ya por último, hermanos, para terminar, vayamos con el quinto encabezado, que es el anuncio que hace Jesús. Para esto leamos el versículo 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. En Juan capítulo 7, versos 33 y 34, Jesús le había advertido ya a la multitud, Juan 7, 33 y 34, Él dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Aquí volvió a decirles que se iba. Una referencia, obviamente, a su muerte, resurrección y ascensión inminentes. Pero esta vez añadió a esta advertencia, fíjense lo que dijo, a quien lo rechazara moriría en su pecado y no estaría con él en la presencia del Padre y la gloria del cielo. Más adelante repetiría esta advertencia también, pero en términos aún más fuertes, como lo vemos en el versículo 24, Juan 8, 24, cuando dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hermanos, la realidad de que esta gran verdad, que es repetida en toda la Escritura, es que quienes rechazan a Cristo sufrirán las consecuencias de su pecado. Esto es la separación eterna de Dios. Y aquí los fariseos se condenaban a la oscuridad eterna del infierno por rechazar la luz del mundo.